caminaba entre los gritos, risas jóvenes, corazones benditos. En cada encuentro mundial dejó huellas de amor sin igual. Bueno, pues buenas noches. ¿Se oye bien? Bueno, muchas gracias por venir. Le damos las gracias especialmente a don Alfonso por abrirnos la parroquia y por acogernos esta tarde. Y bueno, vamos a empezar invocando al Espíritu Santo y ya empezamos este pequeño ratito que vamos a compartir. Pues Espíritu Santo, ven cada día a nuestros corazones, enséñanos y empújanos a practicar nuestro amor conyugal según la voluntad del Padre. No lo buscamos por egoísmo, sino para alabarle y glorificarle, en las alegrías y en las penas, todos los días de nuestra vida, y así contribuir con Él a la construcción de su reino de amor en nuestro hogar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues nada, empezamos este ratito en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues nosotros somos Antonio y Gloria, llevamos 23 años casados, tenemos 2 hijos de 18 y 15 y bueno, pues estamos encantados de estar aquí con vosotros y os vamos a explicar qué es Proyecto Amor Conyugal y sobre todo os vamos a explicar qué ha hecho Proyecto Amor Conyugal en nuestra vida y así lo vais a entender un poquito mejor. Muy bien, pues bueno, como decía Gloria, vamos a contaros qué es Proyecto Amor Conyugal un poco desde nuestra propia experiencia y para ello vamos a dividir este ratito que vamos a estar aquí con vosotros en 4 partes. La primera, os vamos a hablar de una etapa de lo que nosotros llamamos una etapa de destrucción, porque hubo un momento en que nuestro matrimonio no iba muy bien. Después os hablaremos de una etapa de construcción o de cambio. Luego os contaremos brevemente en qué consiste este método de San Juan Pablo que sanó nuestro matrimonio y que está sanando a miles de matrimonios, ¿no? Y después ya por último os contamos qué os ofrece Proyecto Amor Conyugal a vosotros hoy aquí, en la zona de San Javier, de Santiago de la Ribera, ¿no? Y en esta parroquia. Entonces, bueno, pues comenzamos un poco por la etapa de destrucción. Bueno, pues Gloria y yo nos casamos muy enamorados, ¿no? Entonces nos casamos muy enamorados y pensamos que pues ya está, como estábamos muy enamorados, eso era indestructible, ¿no? Entonces, veíamos otros matrimonios que estaban a nuestro alrededor, mis propios padres, por ejemplo, algunos otros que llevaban tiempo casados, y veíamos que la cosa no iba muy bien. Pero decíamos, hombre, pero esto a nosotros no nos va a pasar, porque nosotros estamos muy enamorados. Los demás no sé, pero a nosotros no nos va a pasar esto. Pero sí pasó, porque resulta que veréis, nosotros no nacemos sabiendo amar, ¿no? No nacemos sabiendo amar. Y entonces, pues, si nadie te lo explica, ¿no? Pues al final la cosa, pues en nuestro caso fue regular, ¿no? Y fijaos, si yo pienso y digo, pero bueno, ¿qué fue exactamente lo que pasó en nuestro matrimonio, no? Pues como pasar, tampoco pasó nada así que fuera un antes y un después, una cosa que fuera un desastre. Sin embargo, aquello llegó a un punto en que aquella convivencia era insostenible, ¿no? Y yo me acuerdo que llegué a pensar y decir, bueno, esto no tiene solución, ¿no? Entonces, por contaros algunas de las cosas que pasaron y que son comunes a los matrimonios, pues por ejemplo, lo que a Gloria y a mí nos pasó es que nosotros nos fuimos distanciando. Nosotros nos distanciamos, ¿no? O sea, y estábamos como muy separados el uno del otro. Entonces, cuando nos casamos, pues bueno, estábamos todos, qué bien, pues Gloria, la atención de Gloria era todo para mí, todo el tiempo juntos, pero luego ya nacieron los niños y entonces, la atención de Gloria se dividía. Y entonces también se repartía entre los niños, entre los abuelos, tal. Entonces yo resulta que llegaba del trabajo y decía, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Si antes yo era lo más importante para Gloria, ¿cómo es que ahora yo aquí parece que soy el último mono, ¿no? Porque está siempre con los críos, que si tengo que duchar a uno, que si tengo que bañar a otro, ¿cómo es esto, no? Entonces yo decía, no me gusta esto, no me gusta este plan. Antes yo era el jefe y era el rey cuando venía aquí, pero ahora ya no, ¿no? Entonces yo pues dije, pues mira, lo que voy a hacer es centrarme en mi trabajo, que allí sí me valoran, allí sí me va muy bien, ¿no? Y entonces yo me centré en mi trabajo y entonces es como que bajas un escalón, ¿no? Bajas un escalón. Tú voluntariamente te vas como apartando, ¿no? Entonces Gloria, que lo ve, dice, ah, sí. O sea que entonces yo estoy aquí todo el día con las cenas de los niños, con los baños, que si uno está malo, que si no sé qué, y este viene cada vez más tarde, ¿no? Bueno, pues entonces yo lo que voy a hacer es cuando el sábado, cuando tenga un tiempo libre, pues yo me voy a ir con mis amigas, ¿no? Y a pues que le vayan dando, ¿no? Y entonces yo lo veo y digo, ah, sí. Entonces Gloria baja otro escalón. Y yo lo veo y digo, ah, sí, el ocio no compartido, muy bien. Pues entonces yo, el próximo sábado, cuando yo pueda, lo que voy a hacer yo, ¿no? Y se baja otro escalón, ¿no? Y así, poco a poco, sin saber ni cómo y sin ninguna mala intención. No teníamos ninguna mala intención. Pero
estábamos separados, ¿no? Esto era una cosa que nos pasaba. Otra cosa que nos pasaba también y que es común a los matrimonios es, por ejemplo, el tema de las diferencias, ¿no? Veréis, Gloria y yo somos súper diferentes, totalmente diferentes, ¿no? ¿En qué somos diferentes? Pues, por ejemplo, en que yo soy hombre y Gloria es mujer. Eso ya de por sí es una diferencia gigante. Pero aparte de eso, pues, por ejemplo, no sé deciros, yo tengo, por ejemplo, un don, ¿no? Que es que yo soy muy entusiasta. Yo veo una cosa y la quiero hacer ya inmediatamente. Ya está decidido, hay que hacerlo, muy rápido, ¿no? Y Gloria tiene otro don, que es que ella es muy reflexiva, ¿no? Entonces ella, ante una circunstancia, tiene que pensar mucho a ver qué decisión toma, ¿no? Y entonces, eso está bien, porque son dones complementarios, ¿no? Pero el problema es que yo, al principio, cuando había amor, pues yo eso lo veía como bueno. Pero a medida que va entrando el pecado, que bueno, se va deteriorando la convivencia, ya el reflexivo lo empiezo a ver como alguien que me está frenando y que yo tardamos mucho en tomar las decisiones, ¿no? Y al revés, ella empieza a verme a mí como un tío temerario loco que toma decisiones a lo loco, ¿no? Y entonces empezamos a no entender las diferencias del otro. Por ejemplo, otra cosa que yo tengo, pues, en temas así, pues en la educación de los niños, yo soy una persona permisiva y Gloria es una persona exigente, ¿no? Y eso nos lleva también a tener, pues, discusiones frecuentes. En el tema del dinero, yo soy una persona generosa, Gloria es una persona ahorradora. En el tema de la puntualidad, yo soy muy puntual, Gloria no tanto, ¿no? Yo me acuerdo que en aquella época aquello era como una desgracia. O sea, cuando íbamos a cualquier sitio juntos, ¿no? A casa de unos amigos, donde fuera, todo siempre peleas, ¿no? Es que llegamos tarde, es que teníamos que haber salido antes, es que desde luego, es que tú... Era como una desgracia aquello, salir juntos era como una desgracia, ¿no? Esa era la época en la que vivíamos nosotros. De hecho, yo me acuerdo que yo llegué a decirle a Gloria, mira, Gloria, si es que nuestro matrimonio funciona mal, ¿entiendes? Porque es como tiene que funcionar. ¿Qué quieres que te diga? Pues mira a tu alrededor, llevamos ya tiempo casados, llevamos 15 años casados, esto tiene que ir mal porque es así, ¿no? Yo pensaba que era así, ¿no? Entonces estaba como ciego y engañado, ¿no? Y entonces, claro, esto que os digo de las diferencias, al principio pues van generando discusiones, con el tiempo esas discusiones van generando enfados, ¿no? Con esos enfados van generando heridas y esas heridas se quedan ahí enquistadas y ya uno no sabe bien cómo salir de ahí, ¿no? Y yo me acuerdo que yo en aquella época, esto será hace 6, 7 años, yo no sabía salir de ahí, ¿no? Yo sabía que eso no podía ser el matrimonio, pero yo estaba metido ahí, estaba aislado, estaba solo, como os decía, ¿no? Porque te vas aislando. Luchaba contra un enemigo que me había creado yo, ¿no? Que era diferente a mí, que, hombre, tenía que ser como yo, pero ¿cómo se atreve a ser diferente a mí, ¿no? Entonces luchaba contra mi enemigo y estaba ahí solo, desesperado, ¿no? Y así es justo como quiere el demonio que estés. Solo, porque así te puede destruir, desesperado, y pensando en destruir tu proyecto vital más importante, pensando en destruir tu familia, pensando en destruir tu sacramento, ¿no? Pensando en hacer daño a unos niños que sufrirían una separación patética entre sus padres, que si la novia de mi padre, el novio de mi madre, una semana aquí, una semana allá. Así estaba, en esas cosas estábamos nosotros, ¿no? Hace 6, 7 años. Y claro, el tema es que, ¿cómo vivíamos nosotros nuestro matrimonio? Nuestro matrimonio nosotros lo vivíamos como Dios lo pensó, como Dios soñó el plan de Dios, como Él pensaba que tenía que ser nuestro matrimonio, o lo vivíamos como nosotros pensamos que había que vivirlo, mirándonos a nosotros mismos, luchando contra el otro, porque hay mucha diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Mucha diferencia, ¿no? Entonces nosotros no sabíamos, pero estábamos así enredados. Y claro, por otro lado, si el Papa Francisco dice que el matrimonio, por ejemplo, es lo más bonito que Dios ha creado, lo más hermoso que Dios ha creado, ¿no? Entonces, ¿lo más hermoso qué era? ¿Esa colección de reproches y de enfados y de quejas que teníamos nosotros? No puede ser eso, ¿no? Entonces, tú tienes ahí unos anhelos que sabes que eso no es, pero no sabes bien cómo salir, ¿no? Y bueno, pues esta fue un poco... por ahí era donde nos encontramos nosotros en aquella etapa de destrucción. Bueno, Antonio dice que teníamos diferencias, y claro, diferencias teníamos y siguen estando las diferencias, es obvio, ¿no? Seguimos siendo hombre y mujer y seguimos siendo como somos cada uno, pero no había más que diferencias. Teníamos una situación, yo lo cuento desde cómo lo viví yo, una situación de distancia muy grande, como Antonio ha ido, fue deteriorándose nuestra relación matrimonial, y yo me sentía muy sola, muy triste, sentía vergüenza de poder abrir la intimidad a mi marido, porque yo pensaba que él no tenía ni la más mínimo interés en conocer cómo era lo que yo tenía dentro. Entonces nosotros éramos como dos funcionarios de la casa, yo le llamo a esto. Yo iba a la compra, Antonio recogía a los niños del fútbol, luego íbamos a comer a casa de no sé qué amigo el fin de semana, luego él la semana otra vez venía por delante y yo otra vez en lo mío, en mi trabajo, la casa, los niños, Antonio en lo suyo, o sea que éramos dos funcionarios y cada vez más distanciados y cada vez
cada vez con mayor vergüenza de abrir nuestra intimidad al otro, de abrir nuestro corazón al otro, ¿no? Así es como estábamos. Y pues eso, yo tenía pues una situación, una sensación de tristeza y de desesperanza muy grande. Y recuerdo que una vez en esa situación estábamos y, bueno, nosotros no discutíamos realmente mucho delante de los hijos porque sabíamos que eso les podía generar mucho dolor. Entonces, pues nos mordíamos la lengua y tal, pero claro, evidentemente alguna vez sí que saltamos, sí que dijimos alguna cosa mal delante de nuestros hijos y yo vi ese sufrimiento, pero fundamentalmente una noche me hizo pensar, un clic pasó ahí, fue el Espíritu Santo, ahora estoy segura, pero bueno, Antonio llegó a casa esa noche y yo estaba en la cocina, pues ahí cocinando, y como no hablábamos entre nosotros prácticamente, no hablábamos porque si hablábamos, pues terminábamos echándonos pullas o haciendo pequeñas ofensas o heridas y tal, y entonces pues no hablábamos. Entonces mi hijo, llegó Antonio de trabajar y estábamos en la cocina y mi hijo me dijo: mamá, qué rara eres, qué raros sois. Le dije: ¿por qué? ¿Por qué me dices eso? Y me dice: pues porque no le das a papá ni un beso. Entonces, claro, yo me quedé así un poco y le dije: ay, ya sabes, yo disimulé. Le dije: hijo, yo sabes lo despistada que soy, es que soy muy despistada, tal, no sé qué. Pero bueno, yo me puse así de perfil y fui y le di un beso. Fui a donde estaba Antonio y le di un beso así de lado, al aire, por supuesto. Pero esa noche pensé: ¿cómo estoy enseñándole yo a amar a mi hijo? Porque mi hijo está viendo esa frialdad, porque esa frialdad traspasaba de nosotros. O sea, nosotros no discutíamos delante de ellos, pero claro, no nos amábamos delante de ellos. Entonces ellos pues pensaban que éramos, mi hijo pensaba que éramos raros, porque ya esa afectividad que ellos necesitan ver en sus padres no existía, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me hizo pensar, pero bueno, yo seguía ahí. Yo, no, como dice Antonio, ¿no? Yo no sabía salir de ahí. Yo solamente me autocompadecía de mí misma, me lamía las heridas, le culpabilizaba a él de todo de todos mis problemas, de todos mis agobios, y yo le exigía. Era una esposa horrorosa porque en vez de acogerle, de entenderle, yo era todo lo contrario. Yo era cada cosa que hacía mal, se la recriminaba, se la apuntaba, se la guardaba, le sacaba la lista de agravios cada vez que teníamos una discusión. Bueno, pues así, esa era nuestra vida. Y bueno, en esa situación estábamos, bueno, yo estaba totalmente convencida de que yo me había equivocado. Yo, en mi soberbia, me había equivocado de persona, porque era yo la que había pensado que Antonio era la persona para compartir la vida con él y yo me había equivocado de persona. Entonces, pues yo lo mejor que podía hacer era separarme y lo mejor para mis hijos y tal, ese engaño de que era lo mejor para los hijos para que no sufrieran, ¿no? Incluso, imaginaros que, bueno, las mujeres me entenderéis, pero yo llegué a ir a casa de mi madre y decírselo. Eso es un paso ya más, porque yo llevaba 5 o 6 años disimulando con mi madre, claro, cuando mi madre venía a casa, y con todos, pero con mi madre especialmente, porque a mí no me pasaba nada, claro. Y además mi madre, me acuerdo cuando éramos novios, que Antonio y yo éramos muy cariñosos y nos dábamos abrazos por todo y lo celebrábamos todo. La tontería más grande la celebrábamos, pero no por una celebración de nada, sino por darnos abrazos, por alegrarnos uno del otro de lo que pasaba. Y mi madre siempre me decía: pero si vosotros lo celebrabais todo. O sea, mi madre era como que se quedó, porque mi madre era mucho más fría, su generación, y me decía: pero si vosotros os dabais abrazos por todo. Y yo le dije: bueno, pues yo no conozco a mi marido, mamá, es un extraño, yo vivo con un extraño y yo no... Bueno, le conté pues lo que yo tenía en el corazón, que entonces era porquería contra mi marido, porquería contra todo, ¿no? Pues queja y resentimiento. Y entonces mi madre, la pobre, yo ahora en aquel momento me quedé fatal, pero yo ahora lo veo como, pues eso, no, mi madre me dijo, se entristeció, me dijo: pues lo siento muchísimo, hija mía, nosotros pues te apoyaremos, no podemos hacer otra cosa que, si es tu decisión, te apoyaremos. Y a mí eso me dejó hecha polvo, porque yo pensaba que eso a mí me iba a aliviar y que el apoyo de mi madre iba a ser para mí el paso que necesitaba yo para dar el paso, pues a mí eso me dejó hecha polvo. Y yo sé que fue porque yo necesitaba que mi madre me dijera la verdad. Yo necesitaba que mi madre me dijera que no, que tú tienes que luchar por tu matrimonio, que tu matrimonio es el plan de Dios para ti, porque mi madre es de misa diaria y de rosario diario. Y aún así no pudo decírmelo. Me dijo: o sea, los criterios del mundo se cuelan por las rendijas más pequeñas. Y entonces mi madre me dijo que, pues nada, que ellos harían, que contara con ellos para lo que yo necesitara. Y yo me quedé fatal. Bueno, me acuerdo que esa noche en casa de mi madre, que yo me llevé a mis hijos allí, lloré toda la noche porque vi que mi madre tampoco podía ayudarme. Y yo lo que quería en mi corazón era que me ayudara alguien, pero no sabía quién. Entonces una amiga mía,
que fijaros cómo es el Espíritu Santo, que no había hecho el retiro. Bueno, el retiro de Proyecto, que ahora os explicaremos un poco brevemente cómo es, pero no había hecho el retiro. No conocía Proyecto más que de oídas, que una amiga suya de Pamplona le había hablado, que ella tampoco lo había hecho. O sea, ella todo era una cosa, pues eso, pues la providencia, ¿no? Una noche que me subí a casa de ella a poner verde a mi marido y a decirle que me tenía que separar, me dijo, no, tú te tienes que apuntar a una cosa que se llama Proyecto Amor Conyugal y te tienes que apuntar a un retiro y tienes que ir. Y yo le dije, pero vamos a ver, ¿yo cómo voy a ir a un retiro de Proyecto Amor Conyugal si yo no hablo con mi marido? Si es que no hablo con él, si le digo que vamos a ir a un retiro, va a ser imposible. Bueno, todo esto os explico para que os pongáis un poco en situación que nuestra vida de fe era una vida de fe tradicional. Era una vida de fe, yo he recibido la fe desde que era pequeña, mi madre es una persona con mucha fe y muy devota y muy piadosa. Y bueno, yo la misa dominical la manteníamos, siempre la mantuvimos, yo nunca la corté, pero era un pegote añadido, o sea, no era una convicción profunda de mi corazón, sino que era pues algo que yo había aprendido, era una fe de tradición, no era una fe mía. Entonces, pues bueno, yo pensaba que, gracias a Dios, ese hilo no lo rompí nunca porque sabía en el fondo de mi corazón, pues eso te sostiene de alguna manera. Pero bueno, era una fe así. Y en eso también nos alejábamos, porque Antonio cuando quería me decía que él no iba a misa porque no le daba la gana, entonces yo, delante de mis hijos, para mantener la coherencia, pues le decía que a papá le duele la cabeza, o papá se encuentra mal, o está en fe hoy. Y eso también nos alejaba a nosotros también muchísimo, porque yo luego le reprochaba a él a mí me decía que yo era una falsa, porque luego le sacaba a él un montón de cosas delante y me decía, ¿para qué quieres ir a misa si luego me dices todas estas barbaridades que me dices, ¿no? Y tenía razón. Bueno, pues esto para ponernos en situación de cómo estábamos, ¿no? En esa situación. Entonces, bueno, pues gracias a la Virgen hicimos el retiro de Proyecto por mi amiga, que fue la única que me dijo, no, tú tienes que luchar por tu matrimonio, o sea, tu sacramento es una cosa que está por encima de ti, de tu marido, y el Señor está ahí, y tienes que luchar por tu matrimonio. Y yo le dije, yo creo que esto no va, o sea, yo fui sin ninguna fe. Fuimos pensando que, bueno, yo pensé que Antonio lo haría por nuestros hijos y así se lo planteé, no lo hagas por mí, porque sabía que por mí no lo iba a hacer, pero por lo menos hazlo por nuestros hijos porque no nos quede nada por hacer, por lo menos que no nos quede nada. Y bueno, pues la primera vez no pudo ser porque él tenía mucho trabajo y tal, pero la segunda vez sí, gracias a la Virgen fuimos y bueno, pues yo tengo que deciros que no fue magia, que nosotros no salimos de allí siendo un matrimonio que se miraba con una mirada diferente. No fue así. Pero sí que vimos allí tuvimos un encuentro con el Señor, verdaderamente. Y nos dimos cuenta que no podíamos separarnos. Eso fue lo primero que nos pasó. Y ahí empezamos un camino de la mano de San Juan Pablo II y de Proyecto Amor Conyugal, en el que empezamos a construir nuestro matrimonio, porque nuestro matrimonio no lo habíamos construido. Nos habíamos casado con ilusión, pensando que era una cosa con nuestras fuerzas, con nuestros criterios, y no habíamos construido nuestro matrimonio. Entonces, al salir del retiro empezamos un camino y hace 7 años que pasó eso y nosotros seguimos en ese camino, pero nuestro matrimonio ha cambiado radicalmente, nuestra familia ha cambiado radicalmente, ha sido todo obra de Dios y nosotros somos testigos de ello y tenemos que decirlo, por eso estamos aquí anunciando y por eso anunciamos donde sea que ha sido Él quien lo ha hecho y bueno, pues en esa situación llegó Proyecto Amor Conyugal a nuestra vida. Sin saber, nosotros llegamos al retiro sin saber ni lo que era. O sea, nosotros fue, pues eso, pues la providencia, ¿no? Que la Virgen se empeñó y nos llevó. Y bueno, pues esta etapa ya, ¿no? Que es muy larga, me ha alargado un poco, ¿verdad? Bueno, bueno, pues ya por brevemente la parte de construcción que dice Gloria, efectivamente llegó Proyecto Amor Conyugal a nuestra vida y todo cambió. Todo cambió radicalmente, o sea, cambiamos nosotros, cambiaron nuestros hijos, cambió nuestro entorno, cambió nuestro trabajo, cambió todo, ¿no? Y bueno, pues es así, cuando entra el Señor, ¿no? En una casa, pues como decías tú en la Eucaristía, ¿no? Cuando entra el Señor, entra y cambia todo, ¿no? Y entonces, bueno, fue a través de un retiro de Proyecto Amor Conyugal, por eso lo anunciamos, al que no quería ir, al que yo fui quejándome, al que llegué tarde, al que estaba en Córdoba, fui a Córdoba sin hablar todo el camino. En Murcia no había entonces. Y bueno, pues allí yo vi. Los retiros de Proyecto Amor Conyugal son muy extraordinarios, se derrama la gracia de Dios de una forma muy extraordinaria y yo allí vi el cielo, yo estuve un ratito en el cielo, estuve 2 días en el cielo allí y eso se me quedó grabado en el alma y entonces yo desde entonces siempre quería ir a todas las cosas de Proyecto Amor Conyugal, hay que ir a Fátima, hay que ir a no sé dónde, hay que ir a un anuncio, vamos a un anuncio, ¿no? Y bueno, pues poco a poco, como dice Gloria, y no exento de dificultades, pues fuimos cambiando nuestra vida de desgracia por una vida de gracia, ¿no? Y fue entrando la oración en nuestra vida, fue entrando los sacramentos con frecuencia, fue entrando la confesión con frecuencia, y eso fue transformándonos, ¿no? Fue transformándonos. Y bueno, pues os vamos a hablar ahora de lo que es el método de Proyecto Amor Conyugal, que este método
que sanó nuestro matrimonio, que está sanando miles de matrimonios o mejorando muchos matrimonios que pues a lo mejor no han descubierto toda la grandeza que tiene el sacramento, ¿no? Y bueno, pues este proyecto Amor Conyugal se fundamenta en el magisterio de la Iglesia Católica, en el catecismo, pero sobre todo en las catequesis de San Juan Pablo II de la teoría del cuerpo, ¿no? Y de la teología del cuerpo, perdón. Y entonces, pues, de la que os vamos a hablar ahora brevemente, ¿no? Entonces, bueno, pues este proyecto lo iniciaron José Luis y Magui hace ahora 22 años. 22 años en Málaga. Ellos son de Málaga, fueron a una peregrinación a Fátima y ahí en una experiencia fuerte de oración con la Virgen de Fátima les encomendó una misión para el matrimonio y la familia. Bueno, y entonces ellos empezaron a buscar, no sabían bien cómo hacerlo y acabaron dando con San Juan Pablo II y sus catequesis, ¿no? De su teología del cuerpo sobre el amor humano. Y entonces descubrieron allí en esta teología tres cosas que eran diferenciadoras, ¿no? Tres cosas que eran diferenciadas. La primera, bueno, San Juan Pablo estuvo dando catequesis desde el año 79 hasta el 84, 5 años seguidos, todos los miércoles, ¿no? Entonces es la catequesis más larga que ha dado nunca un papa, ¿no? Y era sobre el matrimonio y la familia, precisamente, ¿no? Y entonces él, lo primero que vieron diferentes es que allí había un itinerario. O sea, la catequesis te muestra un camino. Es decir, si tú tienes un matrimonio que no funcionaba como era el nuestro y quieres sanarlo, o si tienes un matrimonio que funciona bien y lo quieres llevar a plenitud, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál es el camino, no? Pues hay que hacer primero esto, luego hay que hacer esto y luego hay que hacer. Entonces, en las catequesis hay un itinerario, hay un camino. Lo segundo que les llamó la atención a ellos de San Juan Pablo II fue que San Juan Pablo se va a la raíz. Es decir, que San Juan Pablo no miraba, no exponía, que es una antropología, que lo que San Juan Pablo exponía en sus catequesis era una antropología verdadera. Es decir, es nuestra verdad, es nuestra verdad fundante, cómo Dios nos ha pensado, cómo Dios ha pensado el matrimonio y el amor entre nosotros, entre los esposos, cómo Dios eso lo engendró en su corazón. Entonces, es de tal riqueza, es tal riqueza y es la raíz fundamental de donde sale toda la vida matrimonial, la vida con mayúsculas, el poder vivir en esa plenitud que dice Antonio, pues ahí San Juan Pablo se va a eso, se va a esa raíz, se va a esa, como dijéramos, a esa esencia de nosotros como matrimonios. Y entonces pues encontró ese tesoro que nos ha dejado como legado a los matrimonios y que es una maravilla, ¿no? ¿Y la tercera? Y la tercera cosa que era diferente es cómo San Juan Pablo hablaba de la belleza de la vocación matrimonial, ¿no? Porque la vocación matrimonial es una belleza preciosa y San Juan Pablo pues ahí la eleva, ¿no? La desgrana con mucha precisión, ¿no? Y nos hace desearla, ¿no? Porque nosotros somos seres de deseos, entonces a nosotros nos mueven los deseos. Entonces nosotros si tenemos que dejarlo todo para unirnos y para hacernos uno en una vocación, ¿cómo vamos a hacer eso si no lo deseamos, ¿no? O sea, primero que hay que hacer es desearlo. Entonces esto es como el evangelio del hombre que encuentra un tesoro en el campo y lo deja todo para comprar el campo. Pero lo vende todo. Lo vende todo y compra el campo. Pero compra el campo porque sabía que había un tesoro allí. Si no, no lo compra el campo. ¿Para qué lo va a comprar, no? No descubre el tesoro, no compra el campo. Entonces nosotros tenemos que descubrir ese tesoro y es a través de la belleza, ¿no? Porque fijaos, si no, vivir un matrimonio así, dices, bueno, pues esto va a regular y bueno, pues va... Pero estamos resignados, ¿no? Porque ¿qué vamos a hacer? Pues mira, como tanta gente y tal, ¿no? Lo ofrezco, ¿no? No es eso, ¿no? Porque la resignación es muy peligrosa. Es como un muelle que hace así, ¡pum! Y explota, ¿no? Y dice, se ha ido de casa y tal, y ya, y se tiene 5 hijos, ¿cómo que se ha ido? Esa es la resignación, ¿no? O como dice Gloria, lo ofrezco, porque es que yo, bueno, voy a ofrecer esta cosa que me ha tocado vivir, la ofrezco. No, no es eso. O sea, Dios no nos ha creado para que vivamos amargados, para que vivamos ofreciendo, para que vivamos ahí penando. Nos ha creado para que vivamos un amor pleno, un amor como el suyo y feliz entre nosotros, ¿no? En el matrimonio, ¿no? Y eso, pues, como os decía antes, es a través de la belleza como el San Juan Pablo nos lo va mostrando en las catequesis. ¿Sigo yo ahora o...? No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, pues si queréis cuento las... A ver. Bueno, pues vamos a empezar entonces a contar... Vale, ¿por qué San Juan Pablo y cómo San Juan Pablo? Sí. Sí, bueno, entonces ahora os vamos a explicar el método, exactamente el método de San Juan Pablo, por qué San Juan Pablo y por qué y cómo es el método. ¿Qué es lo que vamos a vivir en las catequesis y qué viviríamos en el retiro si lo hicierais de una forma comprimida y luego que se va como desgranando poco a poco en las catequesis? Entonces, ¿por qué San Juan Pablo? Bueno, pues ¿por qué San Juan Pablo... Mau y José Luis se dieron cuenta que San Juan Pablo decía
Jesucristo en el Evangelio, en Mateo 19 o en Marcos 10, cuando le hablaron sobre el matrimonio, porque muy pocas veces habló Jesucristo sobre el matrimonio, pero en estos dos pasajes los fariseos le intentaban pillar para que ponerlo a prueba, para que dijera en qué casos concretos podía un hombre repudiar a su mujer, darle a su mujer carta de repudio, porque Moisés lo permitía. Y entonces pues estaban ahí discutiendo la casuística, esto por esto sí, por esto no sé qué. Entonces Cristo les dijo, pero ¿no sabéis que al principio no fue así? Les dijo, al principio no fue así. Entonces les señaló al principio. Y entonces el principio es el Génesis. Entonces San Juan Pablo, como Cristo señala al principio, él se va al principio. Entonces se va al Génesis y en el Génesis descubre esas tres verdades fundantes de cómo hemos sido creados por Dios. Y entonces ahí va descubriendo esas tres verdades que nos van construyendo ese matrimonio tal y como Dios lo quiere, ese matrimonio santo, ese matrimonio feliz, ¿no? Bueno, pues entonces os vamos a hablar de esas tres experiencias fundantes que comenta Gloria brevemente, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, vamos a contar sobre la primera parte de las catequesis de San Juan Pablo, sobre el primer ciclo que él habla de las conclusiones que él extrae del Génesis, ¿no? Que es lo que comentaba Gloria. Y vamos a hablar de las tres experiencias fundantes, las vamos a describir muy brevemente y luego vamos a poner un ejemplo, Gloria y yo, de lo que nos llamó la atención y lo que nos hizo cambiar nuestro matrimonio, ¿no? Para que vosotros entendáis también pues, cómo se produjo ese cambio, ¿no? Y también, como decía Gloria, San Juan Pablo dice que el hombre vive en el Génesis, en esta primera ciclo de la catequesis, tres experiencias fundantes. Y dice que si nosotros viviéramos esas experiencias de manera perfecta, tendríamos un matrimonio santo o feliz, que es lo mismo. Santo que feliz es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues parece un buen plan, ¿no? O sea, vamos a ver cómo son y vamos a ver si somos capaces de vivirlas. La primera es la que San Juan Pablo llama la soledad originaria. Y la soledad originaria consiste en, como muy resumidamente, ¿no?, en darse cuenta de recrear el momento en el que nosotros fuimos creados por Dios, ¿vale? Porque nosotros fuimos creados por Dios. Pero no nos acordamos, fuimos pensados, fuimos soñados, pero no nos acordamos de aquello, ¿no? Entonces, se trata de revivirlo, de retomarlo, de tomar conciencia, ¿no? Y entonces a mí, una cosa, lo que me llamó a mí la atención de esta experiencia es descubrir la dignidad que tenemos, ¿no? Entonces, fijaos, yo cuando me casé con Gloria, yo quería ser importante, yo quería ser digno, ¿no? Quería ser importante, quería ser digno. El tema es que yo me equivoqué. Y yo pensaba que la dignidad la tenía yo que obtener por mis medios, con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi patrimonio. De manera que cuanto más trabajase, cuanto más estatus tuviera, cuanto más dinero tuviera, cuanto más patrimonio, cuanto más reconocimiento profesional, más digno era, ¿no? Eso yo pensaba, y así pasaba yo mi vida, intentando perseguir la dignidad con mis fuerzas. Y entonces en esta experiencia de la soledad originaria, leyéndolo sobre San Juan Pablo, yo descubrí que realmente la mayor dignidad a la que yo podía aspirar jamás, ya me la había dado Dios en el mismo momento en que me pensó, porque me había hecho a su imagen y semejanza. O sea, fijaos, aquí donde me veis, o sea, yo soy imagen y semejanza de Dios. Yo soy imagen y semejanza de Dios. Y Gloria también, y vosotros también. Imagen y semejanza de Dios, ¿no? Con toda su grandeza, con toda su imagen y su semejanza, ¿no? Por tanto, ¿qué mayor dignidad que ser imagen y semejanza de Dios? E hijo suyo por el bautismo, eso ya, heredero de su gloria, de todo su poder, ¿no? Entonces, claro, resulta que yo me di cuenta que mi vida no consistía en crecer yo en dignidad y en ser yo digno por mis fuerzas, que además nunca lo iba a conseguir, sino en no perder la enorme dignidad que ya Dios me había dado desde el momento que me pensó, sin merecerlo, en no perderla, ¿no? Y entonces, ¿cómo no se pierde la dignidad? Pues bueno, si resulta que yo soy imagen y semejanza de Dios, yo no pierdo la dignidad cuando actúo como lo que soy, que es imagen y semejanza suya. Es decir, cuando yo amo como Él ama. ¿A quién? Pues donde te ha puesto, ¿no? ¿No te ha puesto en un matrimonio? ¿No te ha puesto en un matrimonio? Pues ahí. Es decir, cuando yo amo a Gloria como Dios ama, entonces es cuando yo no pierdo la dignidad que tengo. Por tanto, mi vida no consistía en crecer en dignidad, sino en no perderla, ¿no? Y esto ayuda mucho porque centra la vida en lo importante, ¿no? O sea, lo importante es tu vocación, es el plan de Dios, es tu matrimonio. Eso es lo más importante. El trabajo, bueno, pues es un medio, o los hijos, ¿no?, que también suelen ser a veces el centro, se descentran en el centro, ¿no? Pues son una consecuencia también, pero realmente el centro es tu vocación, ¿no? Entonces a mí de esta experiencia me llamó esto la atención. Pues a mí de esta experiencia lo que me llamó la atención es que me di cuenta de que mi vocación era la respuesta a un amor mayor.
O sea, es lo que dice Antonio. Yo, para empezar, me di cuenta de que el matrimonio era una vocación, porque yo pensaba que el matrimonio no era una vocación. Yo pensaba en la vocación sacerdotal, pensaba en la vocación, por ejemplo, de una profesión como un médico, o aquí que hay mucha, a lo mejor gente militar, pues Eso sí son vocaciones. eso son vocaciones, porque es una cosa que sientes esa llamada y respondes. El matrimonio. Pero el matrimonio era como, bueno, los que no tenemos vocación, pues nos casamos. Pero no, pero eso no es así, o sea, eso no es así. La vocación es la llamada, porque Dios nos llama a todos a unirnos con Él, a hacernos uno en Él, pero a los matrimonios nos llama a través del esposo. Entonces yo descubrí que la vocación, la respuesta a ese amor inmenso que el Señor me tenía porque me había creado, o sea, esta experiencia te hace consciente de que Dios te ha creado por amor, que eres un hijo amado, precioso, que te ha puesto la creación a tus pies. Las mujeres, como lo entenderemos, yo como siempre hablo desde el punto de vista femenino, pues cuando haces la canastilla de tus hijos, pues preparas una canastilla, preparas la cuna, el Moisés, todo precioso. Pues el Señor ha hecho eso con nosotros, ha preparado el mundo, ha preparado todo para nosotros. Y entonces ese amor tan grande que tú sientes, porque te sientes elegida, te sientes hijo, te sientes amado, ¿cómo le respondes? Dices, ¿cómo te podré pagar yo tanto bien como tú me has hecho, ¿no, Señor? Entonces el Señor te dice en esta experiencia, ámame en tu esposo. Es decir, que yo puedo responderle al amor de Dios amando a mi esposo. Entonces, mi esposo es Jesús en la tierra para mí. Todo lo que yo le haga a Él, a Dios se lo estoy haciendo. Todo. O sea, no vale ser súper caritativa con las personas que tienen dificultades y luego al esposo pegarle un estufido. Eso no puede ser. Eso es mentira. Ahí hay algo que no está funcionando bien en nuestro corazón. Entonces yo me di cuenta de eso, de que lo que quería el Señor de mí, mi vocación era amarlo a Él en Antonio. Entonces, claro, todo cambia también, porque entonces mi vida tenía un sentido diferente, porque toda mi relación con Antonio era la respuesta de mi amor hacia Dios. Entonces esto era ya pues importantísimo, porque cambiaba el foco completamente de mi vida, que estaba centrado en mi ombligo, a descentrarlo y a pensar que mi vocación era llegar a Dios a través de mi esposo. Y esto pues me ayudó muchísimo, ¿no? Muy bien, la segunda experiencia es la que San Juan Pablo llama la unidad originaria, y esta ya es pues plenamente hablar del matrimonio, ¿no? Esta es preciosa, pero bueno, por resumirla también muy rápidamente, diríamos que consiste en reconocer al otro como un don de Dios para ti, ¿no? Como un don de Dios para ti, y a veces no lo reconocemos así, sino que lo reconocemos como un obstáculo y tal. Entonces a mí lo que me llamó la atención fue cuando San Juan Pablo habla de la unidad en la diferencia, ¿no? La unidad en la diferencia o en la diversidad. Es decir, yo eso me lo imagino como dos piezas de un puzzle, ¿no? Que son diferentes, y entonces si las juntas se unen porque son diferentes. Se pueden unir. Pero si fueran iguales las piezas, pues no se podrían superponer, pero no unir, ¿no? Entonces son los diferentes los que se pueden hacer uno, ¿no? Y entonces, sobre las diferencias que os decía antes, de esta experiencia me llamó la atención el amar en la diferencia, ¿no? Entonces yo antes pensaba que, como os decíamos, somos muy distintos. Entonces, por ejemplo, este ejemplo del entusiasmo mío y de la tranquilidad de Gloria, pues yo, por ejemplo, recuerdo cuando nos casamos, claro, como yo, pues nada, yo le pedí a Gloria casarme un mes de febrero, esto era en Albacete, y entonces yo le dije, yo vivía en Madrid en aquella época, entonces yo le dije, no, bueno, pero vamos a casarnos, pero pues ¿cuándo será el buen momento? Pues en marzo, ¿no? Si yo ya lo he decidido y es febrero, pues en marzo es el buen momento. Y me dice Gloria, bueno, sí, vale, sí, espera un momento que esto lo hablé yo con mi madre y ahora te digo y tal. Y me dice, mira, es que en marzo es mejor que sea en verano, porque en verano es más bonito, puede venir la gente de fuera y tal, pero como no va a dar tiempo ya este verano, pues va a ser mejor al siguiente verano, ¿no? Entonces yo me quedé así y dije, ¿cómo? Pero entonces, ¿cuándo nos vamos a casar? O sea, yo tenía, no sé, en aquella época 20 y pocos años, entonces eso me parecía... 20 y muchos. Me parecía como el infinito aquello, ¿no? Y entonces yo decía, pero qué diferente era diferente, no me di cuenta que era diferente. Pero como había amor en aquel momento, pues yo eso lo veía como un don, lo veía bien. Y entonces yo entendía que Gloria era diferente a mí porque, claro, ella pensaba en los demás, por ejemplo, cosa que yo no hacía, ¿no? Pensaba que, claro, para que en verano, pues para que puedan venir gente que está fuera, ¿no? Pues que, porque había familia que estaba fuera, pues que... pues es mejor esperar, ¿no? Entonces, ella hacía las cosas pensando en los demás, esta cosa que yo, si por mí fuera, yo me casaba que era yo el que quería, además me daban igual, ¿no? Y entonces yo entendía esas diferencias, ¿no? Pero con el tiempo, a medida que se va deteriorando, pues ya la cosa no es así. Y entonces es verdad, es verdad que al pensar sobre esta experiencia que tú tienes que reconocer al otro como algo distinto, pero que es un don para ti, es decir, yo soy muy entusiasta, pero necesito que Gloria contraste las decisiones, porque las decisiones entre nosotros es como se tienen que tomar. Y yo desde entonces, pues ya he aprendido que es
En esas diferencias, que es donde cuesta amar, es donde está la unión, ¿no? En ceder, en morir a ti mismo y ceder en esas diferencias, ¿no? Y acoger, ¿no? Y entonces, pues yo desde entonces ya, pues siempre que tengo que, cualquier decisión que tiene una cierta trascendencia, yo siempre tengo que consultar con Gloria, porque... Y yo la paro. Y Gloria la frena hasta que se madura, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, pues ya está, pues sí, oye, Gloria te ayuda, qué bien, ¿no? Ya Gloria, ya has comprendido, que hay que apoyarse en los dones del otro, no solo ir con los tuyos, con tus fuerzas, sino apoyarte en el otro, pues ¿para qué necesitas a Gloria? Ya no necesitas para nada, ¿no? Pero no, porque resulta que yo siempre tiendo a ser lo que soy. Yo siempre tiendo a coger y decir, esto ya está pensado, ya está hecho, ya, ¿para qué voy a consultar a nadie? Para adelante ya y tal. Entonces yo siempre necesito apoyarme en Gloria y siempre lo necesitaré, ¿no? Para que entre los dos es donde se puede hacer la unión, ¿no? La unión está en esta diferencia. Bueno, pues sí, esto que dice Antonio, que es impulsivo, que pues es un don que él tiene, entusiasta, sí, porque impulsivo no es tanto don, mejor entusiasta. Bueno, pues esa actividad que él tiene y que todo lo ve muy rápido y en cuanto piensa una cosa y la ve clara, tiene que hacerla, pues yo soy todo lo contrario. Pero gracias a esa impulsividad suya, a ese entusiasmo suyo de decir que sí, y ser tan, pues eso, tan emprendedor y tan resoluto, y tan, no ve obstáculo nunca, pues gracias a eso estamos haciendo este anuncio, por ejemplo, porque yo, sí, como tengo que pensar las cosas tanto, a veces las pienso tanto, le tengo que dar tanta vuelta que me paralizo y no hago nada, porque cuando ya voy a hacer algo, ya lo he pensado tanto que ya no sé ni lo que tengo que hacer. Entonces, gracias a él, pues yo también me muevo de otra manera, ¿no? Y hago, o sea, que en eso nos complementamos realmente. Y bueno, pero claro, ahora diréis vosotros, oye, qué bonito esto, qué rosa, los dones de Antonio. Me complementan, los míos le complementan, qué bien, desde la humildad nos apoyamos, esto es maravilloso. Pero claro, es que no solo somos un ramillete de dones, ¿verdad? También tenemos pecados, más grandes, más pequeños, pecadillos, limitaciones, muchas cosas, ¿no? Y somos imperfectos, o sea, no somos perfectos. Entonces, en esto también seremos una ayuda, el uno para el otro. En esto mismo, o sea, también en las limitaciones, también en el pecado, también en su mal, en sus momentos de dificultad, él será una ayuda para mí, para podernos hacer uno, para esa complementariedad que hemos hablado. Pues yo os hago una pregunta que no tenéis que contestarla en alto, sino interiormente. Por ejemplo, yo tendría la capacidad, yo podría crecer en paciencia si mi esposo nunca se dejara las llaves por ahí tiradas, o al revés, ¿algún esposo podría crecer en paciencia si la esposa nunca se dejara las llaves tiradas? No. Si no hay situaciones en las que tú puedas ejercitar la paciencia, nunca puedes crecer en paciencia, nunca puedes crecer en esa virtud. Entonces, en esas situaciones de dificultad, pues también somos la ayuda el uno para el otro, ¿no? Por ejemplo, la misericordia. Si mi marido fuera un santo y no tuviera nunca pues ningún momento de debilidad, no tuviera miserias, porque la misericordia es ese corazón que sale al encuentro de la miseria del otro. Si mi marido fuera eso, perfecto o santo, yo podría yo ganar misericordia en mi vida, podría yo ejercer la misericordia. Pues no podría. La humildad, por ejemplo, que decía antes el pater, la humildad, pues si mi marido me dijera a mí todo el día que soy perfecta, que soy preciosa, que soy maravillosa, estaría yo subida ahí en la parra, que mi madre es perfecta también, que todo lo hace bien. Pues claro, o sea, es imposible. Yo podría tener alguna posibilidad de ser humilde, además el que más me conoce, que es el que me tiene que poner en mi sitio, porque es el que más me quiere, pero es el que más me conoce, el que sabe mis puntos débiles. Como dice Santa Teresa, la humildad es un pan duro pero muy nutritivo. Entonces, las humillaciones pequeñitas, a veces, dependiendo de que vengan de tu esposo por amor, pues también son muy buenas, ¿no? Entonces, en esas situaciones también somos la ayuda adecuada el uno del otro. O sea, también en esas situaciones de dificultad y de pecado estamos hechos para complementarnos y para hacernos uno y para crecer, ¿no? Y esto es lo que a mí me llamó la atención, que las mujeres normalmente tenemos la tendencia a exigirnos un amor rosa y un amor perfecto y maravilloso. Entonces, tendemos a idealizarlo y luego tendemos a exigírselo al marido. Entonces lo exigimos, lo queremos y como no lo obtenemos, porque somos limitados y somos débiles, pues claro, nos enfadamos y ya no es que no amemos, es que ya odiamos incluso. O sea, que es que la cosa se pone todavía peor. Entonces, qué bonito es verlo desde esa sencillez, desde esa humildad de que nos hemos casado dos, pero dos que somos dos imperfectos. Y amarnos en esa imperfección, acogernos en esa imperfección, en esos momentos de debilidad y de dificultad, eso es lo que lo va haciendo perfecto. Eso es lo que va haciendo al matrimonio ese camino de perfección, ese camino de santidad que Dios quiere para nosotros para llegar a Él juntos, ¿no? Entonces esto es lo que a mí me llamó mucho la atención y me hizo ver que si yo valoraba a mi esposo como un don para mí,
tanto en las buenas como en las malas, lo que decimos en nuestra boda, en los momentos buenos, pero también en los malos, pero también en los malos suyos, no porque esté malo, no porque esté el malito y lo tenga que cuidar, sino porque esté en el pozo del pecado. Y entonces yo tenga que tirar una cuerda para poder pedirle a Dios que me ayude, para yo poder ser instrumento que lo saque a Él de ahí. Y eso pues también fue una experiencia que a mí me cambió mucho en el retiro. Muy bien, y vamos a ver ya la tercera y última experiencia. Pero antes de ver esta, yo pienso, me imagino cómo iba yo en las dos anteriores, ¿no? Entonces yo pienso, vamos a ver cómo iba yo en las dos anteriores. De las preguntas, las tres preguntas a lo que responde cada... No. Sí, que es muy importante. Pero diga, es un momento. Bueno, la primera responde... Sí, porque la primera experiencia responde a la pregunta de quién soy yo, la segunda pregunta... experiencia, la soledad originaria. Sí, la segunda, de la unidad originaria, responde a ¿para qué estoy aquí? Y la tercera, ¿qué estoy llamado? ¿Vale? Que es la que vamos a ver ahora. Entonces, es como una verdad antropológica estas tres experiencias. Entonces, la primera, que es ¿para qué estoy aquí? ¿No? Yo me imagino ¿Quién soy? Me imagino que viene Dios a verme y me dice, oye, ¿qué tal vas? ¿Cómo vas con esto de la dignidad? ¿Tal? ¿Bien? ¿Todo? Y yo digo, hombre, muy bien, fíjate cuánto dinero tengo, fíjate qué importante soy, tengo un montón de empresas, muy bien, yo voy fenomenal. Me diría el Señor, sí, pero empresas, pero dinero, pero no, pero vamos a ver, o sea, pero tú, yo te he dado a Gloria para que la ames como yo te amo, así es como tú adquieres la dignidad. ¿Tú estás amando a Gloria como yo te amo a ti o no? Y yo diría, pues esto lo estoy haciendo regular. En la siguiente, ¿no? Que es ¿para qué estoy aquí?, que es para hacernos uno y tal. Viene el Señor y me dice, bueno, ¿qué tal? ¿Has visto? ¿Está Gloria contigo? ¿Te has casado con ella? ¿Te la he dado yo en matrimonio? ¿Qué bien? ¿Es diferente a ti? ¿Te has dado cuenta que es diferente y tal? Y digo, hombre, claro que me he dado cuenta. No querrás que me lleve bien con esta que es diferente. O sea, solo faltaba. Si fuera igual que yo, sí. Entonces estoy a ver si la cambio yo con mi fuerza para que pueda llevar bien. Pero vamos, con una diferente, ya te digo yo que imposible, ¿no? Y entonces me diría el Señor, pero vamos a ver, pero si la he puesto diferente a ti, aposta. Si la he puesto diferente a ti para que salgas de ti mismo, para que te des cuenta que otra forma de hacer las cosas, para que no te enroques en un matrimonio tal. Cambia tú no tienes que cambiar lo que he puesto yo así, cambia tú. Entonces, claro, yo diría, ves, esto tampoco lo estoy haciendo bien, o sea, ni la dignidad la llevaba bien, ni las diferencias las entendía bien. Entonces, claro, ¿cómo iba a ir bien el matrimonio si lo hacía todo al revés, no? Pues no podía ir bien, ¿no? No podía ir bien. Entonces vamos a ver la tercera, a ver qué tal iba, que ya os adelanto que tampoco iba bien, y ya la última, que es la unidad originaria, ¿vale? La unidad originaria... No, perdón, sí, la desnudez originaria o la inocencia, que es la que viene, consiste básicamente en despojarse de todo aquello que Dios no ha puesto en ti, ¿no? Desnudez desde el punto de vista de despojarte de todo aquello que Dios no ha puesto en ti, ¿no? Y entonces a mí de esta experiencia lo que me da la atención es la oración juntos, ¿no? Para construir una intimidad, para llegar a ser dos almas juntas. Entonces la oración juntos, la oración conyugal que llamamos, pues es una cosa que transformó mucho también nuestra vida, porque claro, si no existe esa intimidad en el matrimonio, si no se conocen en la oración, si no se conocen a la luz de Dios, realmente no se conocen. Entonces, si no hay una intimidad común, eso no es un matrimonio. Esos son dos que viven en una casa, dos que comparten un frigorífico, dos que comparten unos hijos. Facturas también, comparten cosas, pero no son un matrimonio porque no pueden unirse, porque no pueden hacerse uno, que es para lo que están en este mundo, ¿no? Y entonces esto, pues a través de la relación conyugal, que ahora le explica un poquito mejor, pues cambió también mucho nuestro matrimonio, ¿no? Porque es una conversación íntima con el Señor que la dices en voz alta delante de tu esposa y te va conociendo en tu intimidad y entonces te va uniendo, ¿no? Y esto para mí fue también algo que fue transformador. Sí, a mí me pasó también muy parecido. Fue la oración conyugal lo que me llamó mucho la atención de esta tercera experiencia de la inocencia originaria. Y es que San Juan Pablo en esta experiencia se basa en un versículo del Génesis, en una frase, solo en una frase que dice que Adán y Eva estaban desnudos en el paraíso cuando después de pecar, después de caer. Antes de pecar estaban desnudos y no sentían vergüenza. O sea, ellos estaban desnudos y no sentían vergüenza, pero no solamente porque era una desnudez física, sino que se veían desnudos y no sentían vergüenza, sino porque no tenían nada que ocultarse el uno al otro. Es decir, porque ellos podían verse en su plenitud, en la plenitud de visión interior. Es decir, ellos veían más allá de lo que se ve externamente. Ellos veían su corazón, veían la verdad de cada uno. Porque no tenían nada que ocultarse. ¿Por qué? Porque ellos veían la belleza y la grandeza que Dios había puesto en el otro. Y entonces, para recuperar esa visión, para recuperar que yo pueda mirar a mi marido como lo ve Dios, y para que él me pueda mirar a mí como Dios me ve a mí,
Pues tenemos que crear esa intimidad común que dice Antonio. Esa intimidad común tenemos que crearla a la luz de Dios. No hay otra forma de crearla, porque nosotros, como ha dicho el Padre también en la homilía, es que delante del Señor no hay disfraces, delante del Señor no hay máscaras, delante del Señor no hay vestidos que te puedan tapar. Eres lo que eres. Entonces, es ahí, delante de Dios, delante de la luz de Dios, es como los esposos se conocen verdaderamente y como se pueden hacer uno en el corazón de Cristo. Porque ya no son, en esa oración conyugal, lo que vamos aprendiendo es amar. Precisamente vamos aprendiendo a esos muros que hemos construido durante el matrimonio, porque hemos ido con nuestros criterios, separándonos, juzgando al otro, todo eso que hemos ido haciendo durante el matrimonio, que ha creado como un abismo entre nosotros, como una especie de muro, pues ese muro se va tirando en la oración conyugal. A mí me pusieron una vez un ejemplo, unos conductores de un retiro, que era muy gráfico y a mí me gustó mucho porque se me queda siempre y a lo mejor a vosotros os ayuda. Y es que durante el matrimonio, cuando uno se casa, o bueno, al principio, cuando el amor es puro, cuando hay pureza en nuestro corazón, hay esa rectitud, esa pureza de intención, pues hay como un cristal entre nosotros, hay como un cristal nítido, transparente, entonces te permite ver al otro. Pero cuando eso se va oscureciendo por el pecado, pues ese cristal se va oscureciendo y se convierte en un espejo. Entonces tú ya no ves al otro y solo te ves tú. Y eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, ese espejo es lo que hay que ir aclarando a través de la oración, porque es cuando tú empiezas a mostrar realmente cómo eres a la luz de Cristo, porque el Señor, que es el bien absoluto, porque mucha gente dice que, bueno, que los problemas de los matrimonios son la falta de comunicación, que no sabemos comunicarnos. Entonces, cuando nos ponemos a comunicarnos, ponemos a gritar, uno habla de una cosa, otro habla de otra, uno tiene una herida, el otro tiene otra, hay reproches, no sé qué. Pero no es una cuestión de que no sepamos comunicarnos, porque nosotros sabemos comunicarnos, pues nos ponemos a hablar con otra persona y es que no sabemos comunicarnos perfectamente, no tenemos ningún problema. El problema es que tenemos heridas profundas que impiden nuestra comunicación, entonces tenemos que sanar esas heridas primero para poder comunicarnos. Y claro, dice no sé quién, no sé si el Papa pero que si no puedes comunicarte un bien, no te comuniques nada, porque para comunicarte un mal, si tú tienes el corazón lleno de porquería, lleno de reproches, lleno de rencor, pues si empiezas a hablar va a salir eso que tienes en el corazón. Entonces tú, para poder hablar con tu esposo y construir algo bonito, algo bueno, algo bello, pues tú tienes que purificar tu corazón, tú tienes que llenar tu corazón del bien. ¿Y cómo llenas tu corazón del bien? Pues en la oración, mirando a Cristo. Mirando a Cristo empiezas a ver el bien, entonces empiezas a llenarte del bien. Entonces, cuando tú empiezas a aprender a amar, porque empiezas a aprender a amar como ama Cristo, en la oración, pues entonces ya puedes comunicarle a tu esposo un bien, porque ya tienes en tu corazón ya tienes un bien. Entonces ya puedes comunicarle, ya puedes hablar con tu esposo porque ya tienes un bien que comunicar. Si no, es mejor que te calles. Entonces, en la oración conyugal vamos haciendo esto, vamos aprendiendo de amar de Cristo, vamos confrontando nuestra vida con la suya, vamos viendo cómo ama Él y cómo amo yo, quién es Él y quién soy yo, y a la luz de Cristo, entonces el Señor nos da la gracia de en la oración hablarnos. A mí me da unos bienes directos, porque claro, yo soy diferente a mi esposo, entonces en la oración el Señor me habla a mí de una manera y a mí me dice unas cosas. Imaginaros en un evangelio del día, que es como rezamos nosotros, el evangelio del día, pues ahí el Señor a mí me comunica unas cosas a mí, porque yo soy mujer y con mis circunstancias y con mis cosas, y Antonio es como es. Entonces a mí también el Señor me da un bien a través de directamente a mí y le da otro a mi esposo, y entonces yo repito esa oración que yo he tenido con el Señor en voz alta delante de mi esposo, y entonces mi esposo entiende cómo yo me comunico con el Señor y empieza a conocer mi intimidad de verdad, no si soy del Atlético de Madrid o si me gusta pescar los domingos, porque así no, eso no es conocer la intimidad. Eso no es conocer la intimidad. Entonces, bueno, pues en esta oración conyugal se construye un matrimonio. Es como se construye un matrimonio verdaderamente. Entonces nosotros tenemos que deciros que esto es lo que ha transformado realmente nuestra vida y lo que le decimos a todo el mundo que tiene que hacer y que tiene que practicar y que tiene que empezar a rezar, porque eso es lo que más cuesta, porque si rezamos, si alguno no reza, pues no reza, pero el que reza normalmente reza solo y hay que acostumbrarse a rezar con el esposo, porque ahí es donde vamos construyendo el matrimonio. Y bueno, pues yo me he pasado de tiempo, no. Pues nada, que os invitamos muchísimo a... perdón. Sí. Bueno, ya falta una parte final, Gloria, es que va saltándose el orden de toda la exposición, pero bueno, vamos más o menos bien. Una parte final que es, contaos qué ofrece Proyecto Amor Conyugal a vosotros hoy aquí, ¿no? Bueno, pues entonces, a vosotros hoy lo que os ofrece Proyecto Amor Conyugal, bueno, lo primero es el grupo de catequesis que pretendemos lanzar y que pensamos que os va a ayudar mucho, ¿no? Es una catequesis mensual que haremos aquí en esta parroquia
y que, bueno, es una vez al mes, dura 1 hora y media. Al principio hay una reflexión sobre las catequesis que os hemos ido avanzando, después hay una exposición al Santísimo de media hora y después pues hay un caso práctico, ¿no? Entonces, estas catequesis pues son de una riqueza tremenda, van transformando nuestra vida y bueno, nos van formando. Ahora ahora en 5 minutos tenemos aquí unas hojas para que el que quiera pues nos lo dice, os vamos apuntando y empezaremos, pues el grupo lo empezaremos pues en breve, en cuanto diga don Alfonso, pues lo pondremos el tercer viernes del mes, el segundo viernes del mes, o cuando sea, y empezamos con esas catequesis, ¿vale? Entonces, las catequesis transforman mucho los matrimonios, es una fuente de gracia para los que están en la catequesis y para su entorno, ¿no? Y para la parroquia. Luego, ¿qué más ofrece Proyecto? Bueno, también deciros que Proyecto Amor Conyugal no es un movimiento, es diocesano, es un itinerario diocesano, está al servicio de las parroquias y es un regalo de la Virgen para todos los matrimonios, ¿no? Para que descubran la plenitud de la belleza de su matrimonio, ¿no? O para que lo sanen si tienen dificultades. ¿Qué más ofrece? Ofrece retiros, de los que os hemos hablado también, ¿no? Entonces, si tenéis la ocasión de hacer algún retiro, pues hacemos en Murcia uno cada 2 meses, una cosa así, y bueno, pues os lo aconsejamos porque pues veréis que es un retiro muy extraordinario donde transformará vuestro corazón seguramente, ¿no? La mayoría de los matrimonios que hacen el retiro dicen que ha sido un antes y un después en su matrimonio, prácticamente todos, ¿no? Entonces, en nuestro caso, desde luego, fue así, ¿no? También ofrece Proyecto Amor Conyugal el Evangelio diario meditado en clave conyugal, que sirve de base para hacer la oración conyugal, que es el Evangelio del día, en el que está, pues hay unas reflexiones sobre qué dice ese Evangelio para un matrimonio, ¿no? Entonces, pues se distribuye por grupo de WhatsApp y fijaos que, por ejemplo, cuando yo fui al retiro, el que estaba allí conmigo, mi custodio, estuvo enviándome este Evangelio durante varios meses y yo estuve varios meses sin leerlo, hasta que un día me dio por leerlo, ¿no? Y un día me dio por leerlo y entonces, pues, bueno, poco a poco pues me fue también transformando, muy importante. Y luego también hacemos adoraciones al Santísimo en clave conyugal, ¿vale? Que también es una vez al mes, es una adoración de 1 hora de duración. Hay ya en muchos sitios, aquí pues podemos iniciarla más adelante, si Dios quiere. En Murcia las vamos rotando por muchas parroquias y bueno, pues hay, no sé, dentro de la provincia de Murcia hay muchísimos sitios ya. Cartagena, en Lorca, en 1000 sitios. Entonces, pues bueno, esto también es muy importante porque estos son matrimonios que rezan por otros matrimonios, ¿no? Ante el Señor. Entonces es una hora de adoración y bueno, pues da también mucho fruto. Ahí también tenemos matrimonios tutores, ¿vale? Que estos son para aquellos matrimonios que tengan una especial dificultad, pues hay matrimonios como nosotros que les acompañan en la fe. Que no son ni psiquiatras, ni psicólogos, ni nada. Son matrimonios simplemente que a lo mejor van un poquito por el mismo camino, pero un poquito más adelante, y por acompañarles, por darles luz sobre el Evangelio, fundamentalmente. O sea, que nada más que apuntan a Cristo. Pero bueno, ya es una relación un poco más concreta, no de la catequesis donde hay una comunidad, donde hay varios matrimonios, sino ya es una relación concreta entre un matrimonio que tiene unas dificultades especiales y otro matrimonio que le ayuda, que le acompaña, que reza por ellos, que se sacrifica, que bueno, pues que le va acompañando en este camino de fe. Bueno, y luego también hacemos peregrinaciones a Fátima, en fin, bueno, ya también jornadas sobre temáticas sobre el matrimonio. Dentro de 15 días haremos una de la alegría del matrimonio, la prueba del matrimonio, que son de un día, ¿no? Sábado. Y bueno, básicamente esto es lo que queríamos contaros. Como os decía, pues los que queráis ahora os acercáis y os tomamos nota y pues os apuntamos para uniros al grupo de catequesis que iniciaremos. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y le damos gracias al Señor y a la Virgen. Y pues rezamos, pues decimos que rezamos una salve. Venga, vamos a rezar una salve. Pues Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias.